Muy buenas tardes a todos. Un saludo cordial de parte de la Contraloría General de la República a todos los asistentes esta tarde en el Centro de Convenciones Ágora en la ciudad de Bogotá, en el marco de la 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, CLACSO. Horizontes y transformaciones para la igualdad, democracias, resistencias, comunidades, derechos y paz. Hoy abordaremos el panel Visión de Paz, contribución del control fiscal a la implementación del acuerdo final, organizado por la Contraloría General de la República a través de la delegada para el posconflicto. Doy paso al Contralor Delegado para el posconflicto, el doctor Fabio Alzate, quien instalará el evento. Adelante, delegado. Gracias, Paula. Muy buenas tardes para todas y todos. En nombre del señor Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, un caluroso y afectuoso saludo en esta tarde. Por la coyuntura del país, lo teníamos previsto para participar en la instalación de este panel, pero pues todos somos conscientes de lo que está sucediendo alrededor de los hechos acaecidos el fin de semana. Entonces, en ese contexto, pues vamos a desarrollar este panel como Contraloría General de la República. El compromiso de la Contraloría y el plan estratégico del señor Contralor es mantener este objetivo de ser una herramienta, un facilitador de paz desde la Contraloría. Y en esta tarde pretendemos desarrollar este panel que hemos denominado Contribución al Control Fiscal e Implementación al Acuerdo Final, en donde pues con unos panelistas muy expertos en el tema y con la moderación de la excontralora Sandra Morelli tendremos un conversatorio alrededor de ese papel que tiene la Contraloría General de la República y los organismos de control en la implementación de este acuerdo final de paz. De esta manera, pues quiero también extender un saludo a la comunidad académica, a las diferentes entidades que nos han manifestado su apoyo y su interés en participar durante esta tarde en este panel y en algo que hemos venido también preparando y que será objeto de una presentación al final de estas 2 horas que esperamos sean muy productivas y muy provechosas para el mensaje que tiene CLACSO en medio de lo que es precisamente el tema de paz y de Colombia como un referente con un acuerdo que para muchos académicos y muchos expertos tiene los mejores componentes y las mejores intenciones y que nos ha llevado de una u otra forma a menguar ese conflicto que se tuvo en algún momento con las extintas FARC hoy comunes. De esta manera, extiendo también ese saludo a el señor Contralor Auxiliar de Bogotá, a la doctora Sandra, a la doctora Alejandra Miller, que también va a ser parte del panel, a la CECIBI y a otros organismos que nos acompañan en esta tarde y delegados de diferentes instituciones académicas y diferentes universidades. Para mí es un honor inaugurar este panel en el marco de la 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, que en esta edición aborda los horizontes y las transformaciones para la igualdad, democracia, resistencias, comunidades, derechos y paz, para desde la Contraloría General de la República reflexionar sobre la contribución del control fiscal a la consolidación de la paz en Colombia. Hoy hablaremos sobre el papel estratégico del control fiscal como aliado clave en el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz, que ha involucrado recursos por alrededor de 88.5 billones de pesos, cifra que estamos actualizando para este año, por lo que el valor podría superar los 100 billones de pesos. La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, o la CEF, propiciaron la preparación de Colombia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen en sus metas al 2030 una propuesta para la mejora de la gestión pública, acortando las brechas sociales e impulsando la construcción de instituciones fuertes y sólidas para la paz, incluyendo a las entidades de control. El control fiscal debe alimentarse de los aportes de la academia. El desarrollo de métodos, mecanismos e investigaciones tienen el potencial para dotar de un criterio científico a ese ejercicio y consolidar el impacto sobre la academia. La 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales es una gran oportunidad para aportar elementos que coadyuven en la planeación prospectiva de la Contraloría General de la República. Con las contribuciones que hoy realiza la academia, las entidades, los órganos de control político y la sociedad civil,
Desarrollaremos estrategias para la superación de retos, explorando mejores opciones para la toma de decisiones en la tarea del control fiscal. En el artículo 3 del Acto Legislativo 01 del 2016, se le asignó a la Contraloría General de la República la responsabilidad de hacer seguimiento a los recursos y la gestión de las entidades relacionadas en el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz. Para el cumplimiento de esta función legal, en 2019 se creó la Contraloría Delegada para el Posconflicto, mediante el Decreto Ley 2037, encargada de articular todos los esfuerzos al interior de la entidad para el correcto seguimiento a los recursos de la paz. En el seguimiento a la implementación del acuerdo se ha evidenciado la necesidad de territorializar los recursos reportados a fin de visibilizar los avances en municipios y zonas rurales afectados por el conflicto y lograr una marcación adecuada de los proyectos destinados a cumplir con los puntos del acuerdo. Entre 2018 y 2024 se han realizado auditorías a 616 proyectos en OCAD Paz por un valor de 7.3 billones de pesos. Un 89% de los recursos del Sistema General de Regalías destinados a la paz. Se han consolidado hallazgos con incidencia fiscal por alrededor de 522 mil millones de pesos y 15 beneficios de auditoría por 41.842 millones. En materia del acuerdo final, desde el 2018 hasta el primer semestre del 2024, se han detectado 511 hallazgos, de los cuales 102 tienen incidencia fiscal por 141 mil millones de pesos, 262 hallazgos con presunta incidencia o connotación disciplinaria, 10 con presunta incidencia penal y 16 para tramitar en indagación preliminar. Asimismo, se han realizado actividades de seguimiento permanente al recurso público a temas relevantes como la actualización de los planes de acción para la transformación regional, PATR, donde se revisó la metodología y acciones de actualización que incluyeron recursos por 51.738 millones. De igual manera, al proceso de renegociación de la operación de los proyectos productivos de ciclo largo del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos PENIS, en 56 municipios. Sin embargo, como en cualquier gran proceso de envergadura, los desafíos no han sido menores. En primer lugar, uno de los mayores retos es la dispersión de las inversiones de paz en zonas rurales y rurales dispersas, con dificultades geográficas y de orden público, y en la que es necesaria la presencia institucional en el territorio. En segundo lugar, existen debilidades estructurales en la implementación que no se traducen en un hallazgo fiscal, en el sentido legal, pero que están comprometiendo la eficacia de los recursos públicos. A esto lo hemos denominado una desarticulación institucional. A lo largo de estos casi 9 años, la Contraloría General de la República ha desarrollado un rol muy importante en la construcción de paz. Dentro de sus funciones constitucionales, ha radicado 8 informes de seguimiento al acuerdo final al Honorable Congreso de la República y actualmente se encuentra en la elaboración del 9º informe que será presentado al inicio de esta legislatura. Este informe presenta un panorama completo y actualizado del estado de los recursos y las inversiones, destacando los avances, dificultades y riesgos en los puntos que requieren mayor atención y priorización. En ese sentido, en el foro Así va la Paz del año pasado, en noviembre, destacamos muchos avances que tiene la implementación. Aquí no se trata simplemente de mirar esto desde el ojo auditor, sino de rescatar que también las entidades que se han creado para la implementación del acuerdo han logrado cumplir en muchas de sus metas y en muchas de sus priorizaciones algunos objetivos que se han trazado. Desafortunadamente, el tema de la corrupción, el tema de la territorialización, el tema muchas veces de no poder planear desde el territorio, sino planear desde el nivel central, genera mayores dificultades. En este aspecto tenemos diferentes escenarios. La Contraloría ha reiterado que si bien se ha ejecutado una cantidad importante de recursos, se requiere mejorar la efectividad de estos ejecutados a nivel nacional y territorial, con priorización de algunos compromisos que se encuentran rezagados. Tras 9 años del acuerdo final, continuamos reafirmando nuestro compromiso en la vigilancia para la transparencia y eficacia de los recursos destinados a la implementación del acuerdo.
El Estado colombiano necesita avanzar en términos de gestión para alcanzar la efectividad de los cambios estructurales allí propuestos. Por esto, la Contraloría presta su ojo vigilante para realizar los respectivos análisis y contribuir con ellos a mejorar la calidad del gasto, puesto que en una agenda de paz se debe reconocer su carácter multidimensional, incluyendo la necesidad del control fiscal en este proceso. Por lo anterior, en este escenario, quiero traer a colación un aspecto al que le ha apostado la Contraloría General de la República, que constituye una palanca para llegar a todos los rincones del país: la ciudadanía. La participación ciudadana es sin duda un componente esencial del modelo de control fiscal. Las denuncias fiscales y la colaboración de la ciudadanía con las contralorías mejoran la efectividad del sistema de control y contribuyen a la transparencia. Es por eso que desde el inicio de la administración, en nuestro plan estratégico se apostó por consolidar un esquema de vigilancia y control fiscal a los recursos públicos con un enfoque transversal de posconflicto, víctimas y paz. Promover la participación ciudadana en el seguimiento a la gestión de recursos públicos destinados a la implementación de las políticas de posconflicto, víctimas y paz, con un enfoque diferencial y territorial, y con énfasis en las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, realizadas a través de formación a la ciudadanía, apoyo a la conformación de veedurías y su articulación con nuestros ejercicios de vigilancia y control fiscal. Asimismo, en estrategias como la que tiene la Contraloría, que hemos denominado Compromiso Colombia, se han puesto en marcha obras que eran elefantes blancos, contribuyendo a identificar y disminuir la existencia de obras inconclusas o subutilizadas, y que ha permitido lograr el cumplimiento de la función social por la labor que realiza este órgano de control. En ese mismo sentido, y a través de varias mesas de diálogo ciudadano realizadas por la Contraloría Delegada para el Posconflicto en territorio, en las cuales se convoca a las entidades del orden nacional, departamental y municipal para la resolución de problemáticas como el acceso a la información de obras y presupuestos y la ausencia de espacios de participación de la ciudadanía en la formulación de proyectos, entre otras. En esos espacios, entre 2024 y 2025, se han convocado 438 ciudadanos de 90 municipios y 129 entidades, quienes han suscrito con las comunidades allí representadas 375 compromisos, tendientes a facilitar la labor social y el impacto de los recursos en territorio. Por otra parte, en el fortalecimiento institucional, la Contraloría General está implementando la estrategia Control Paz Colombia, que pretende ser un referente de lo que sucede con los proyectos y los recursos de paz y de víctimas en el país. Debo resaltar esa participación ciudadana. Hemos venido recogiendo líderes y lideresas que tienen que ver con los grupos motor en los municipios PEDET, que son representantes de las mesas municipales y departamentales de víctimas, y que a través de otros ejercicios que hemos denominado intercambios de experiencias nos han permitido alimentar la labor del control social, del control ciudadano. Y en esto hay un alto grado de satisfacción. Hemos podido llegar a todos los departamentos del país en varios ejercicios, con la presencia institucional de la Contraloría General de la República y fomentando nuevamente ese anhelo que se tiene por parte de los líderes y lideresas de poder contribuir a la vigilancia de los recursos del Acuerdo de Paz a través de las veedurías ciudadanas. En esta estrategia de Control Paz Colombia también hemos diseñado una herramienta de seguimiento a todos los recursos, y eso nos permite identificarlos, monitorear su gestión, su ejecución, sus resultados, la transparencia y el enfoque territorial que se debe dar a los mismos. Desde allí se le ha hecho un seguimiento especializado a la actualización de los indicadores del Plan Marco de Implementación, y se ha establecido para cada punto del acuerdo 170 indicadores propios que dan cuenta de la gestión de las entidades más allá de lo publicado en el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto. Nuestra idea siempre es tener muchas fuentes de información, y nuestra primera fuente de información es la ciudadanía. Para esto se requiere que haya una fuerte voluntad política de entidades del Gobierno Nacional a incluir a la ciudadanía mediante el control fiscal participativo en el apoyo a la verificación de los indicadores que miden el impacto en la reducción de las brechas sociales.
En este propósito, la academia juega un papel importante, pues es el epicentro de las ideas y donde el conocimiento se convierte en el combustible para la transformación de los paradigmas. En nuestros 2 últimos informes alertamos que la participación de las comunidades ha sido precaria y casi inexistente en muchos de los aspectos relevantes de la implementación. Y en los municipios PEDET, donde ha existido más desarrollo, se hizo solamente la formulación de iniciativas, sin que hasta el momento las comunidades tengan incidencia efectiva en la focalización de proyectos, acceso a los costos de los servicios contratados, limitando un adecuado control social. La reforma rural integral, además de democratizar el acceso a tierras, previó que los bienes públicos llegarían a zonas rurales y rurales dispersas en materia de vías, electrificación, conectividad, agua potable, saneamiento básico, proyectos productivos para la generación de ingresos, asistencia técnica, planes de riego y drenaje, planes de comercialización rural, entre otros. Pese a la cuantiosa ejecución de recursos para la implementación del Acuerdo Final de Paz, no se han logrado unos cambios estructurales en las zonas rurales del país, ni siquiera en los municipios priorizados en los programas de desarrollo con enfoque territorial. Por lo tanto, el llamado es a mejorar la articulación y la coordinación entre entidades del orden nacional, como con las del orden territorial, y vincular a la ciudadanía en la planeación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos. La Contraloría General de la República se une al esfuerzo de todos los colombianos en la implementación del Acuerdo Final de Paz, con el propósito de alcanzar la anhelada paz, y reitera el llamado a las entidades, tanto nacionales como territoriales, para superar estas deficiencias que impactan los territorios y el eficiente uso de los recursos públicos. Quienes tenemos la convicción puesta en la paz de Colombia, creemos que es posible aprender de los retos y consolidar propuestas que lleven a continuar realizando lo que ha funcionado y redireccionar lo que debe tomar otro rumbo. De este modo, es posible entender la paz como un bien público que se construye desde las diferentes perspectivas, posibilitando el crecimiento del control social como base para la participación ciudadana ampliada, enunciada por el Acuerdo Final, y como apoyo al control fiscal para lograr una paz estable y duradera. Gracias por su presencia en este espacio y continuaremos en la construcción de una institucionalidad fuerte en favor de quienes más lo necesitan. Muchísimas gracias, delegado. Iniciamos el panel Visión de Paz, contribución del control fiscal a la implementación del acuerdo final, en el que se busca analizar el papel estratégico del control fiscal como un aliado clave en la consolidación de la paz, destacando el papel fundamental que ha desempeñado la Contraloría General de la República a lo largo de estos 9 años desde la firma, en el seguimiento de cerca de 88.5 billones de pesos invertidos en la implementación del acuerdo, identificando los desafíos, las oportunidades y los posibles riesgos que enfrenta el cumplimiento de este y por ende el control fiscal. Presentamos a nuestros panelistas y les solicitamos por favor ir pasando a la tarima. Saludamos en esta tarde a Alejandra Miller Restrepo, directora de Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN. Bienvenida. Saludamos e invitamos a Valesca Indira Cuaycal Toro, coordinadora de la Secretaría Técnica de la CECIBI. A Orlando Moreno Gaviria, coordinador del seguimiento al Acuerdo de Paz. Saludamos e invitamos a la doctora Sandra Morelli Rico, excontralora general de la República, y quien estará en el rol de moderadora de este panel y a quien cedo la palabra. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes. Una felicitación tanto a la Claxo como a la Contraloría, porque creo que no hay mejor momento para esta reflexión.
hay momentos aciagos en la historia del país en los que los pilares de nuestro régimen constitucional y los fundamentos esenciales adquieren mayor significado. En este momento, nuevamente, se hace vívida la necesidad de consolidar los resultados de lo que en su momento, hace 10 años ya, se llamó el proceso de paz, de lograr realmente lo que se anhela después del conflicto, en el posconflicto, y es precisamente la convivencia pacífica. Esta circunstancia lleva a que las constituciones, incluyendo la nuestra, pues prevea la paz como un derecho, la paz como un anhelo y la paz como una obligación del Estado a la cual se le destina para su implementación y realización unos recursos, bien sea a través de una serie de instituciones públicas, bien sea a través de fondos o bien sea mediante su inclusión directamente en los presupuestos. Y ahí es donde adquiere particular significación la Contraloría General de la República. Debo decirle, doctor Fabio, que su intervención fue estupenda. De verdad, es una muy buena pieza porque pone de presente realmente lo que significa el ejercicio del control fiscal y lo que puede lograr para contribuir a la consolidación de cualquier cometido estatal. En este caso, pues ni más ni menos que la paz. En ese orden de ideas y sin prolongarme más, porque de verdad, repito, la posición oficial de la Contraloría quedó perfectamente explicada y desarrollada en su intervención, doctor Alzate, yo creo que no nos queda más que abordar el tema y la problemática presente. 88 billones de pesos, 88.5, es realmente una cifra muy importante. El impacto se ha reflejado en el mejoramiento de nuestro tejido social, en el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes le apostaron a suscribir el acuerdo de paz hace 10 años y a reincorporarse a la convivencia civil. Ha contribuido la Contraloría a partir del control fiscal, que en primer lugar es un seguimiento y un apoyo, como lo decía el Contralor Delegado, para que efectivamente los recursos se utilicen como es debido, como establece la ley y las demás normas del ordenamiento jurídico que le dan esa destinación específica. Y esa es la primera pregunta. ¿Han sentido ustedes en su experiencia vívida, diaria, que realmente la Contraloría ha contribuido a la adecuada aplicación y ejecución de los recursos y en esa medida ha contribuido a la construcción de paz? Entonces, doctora Miller, mucho gusto de tenerla acá. Empecemos por usted. Y bueno, yo voy a coger este micrófono y me voy a sentar porque estoy aquí como... Te lo pasamos, ese mismo te lo pasamos. Me toca ahí como... Ya te toca. Bueno, pues primero, muchísimas gracias a la Contraloría Delegada para el Posconflicto, a la Contraloría General de la Nación por esta invitación, doctora Sandra, a mis colegas de panel, muchas gracias. Creo que estos son temas que, como bien dice, a 9 años del acuerdo de paz, ya casi 10, nos corremos para acá, pues es fundamental tener en cuenta, porque la paz no es un proyecto más que se ejecuta en el presupuesto general de la Nación y al que se le aplican unos recursos, sino que es realmente un activo que está en el centro político y social de la transformación de este país. Entonces, el reto, por supuesto,
es, creo, todavía mucho más grande, mucho más comprometedor. Yo creo que efectivamente el control fiscal ha sido, y aunque hay retos, sin duda, pero es un aliado de la implementación del acuerdo de paz en particular. Básicamente porque creo que ha ayudado a centrar, a advertir los riesgos, pero a centrar también que los recursos se implementen como debe ser, en donde debe ser, y porque un solo recurso que se le pierda la paz de este país es realmente un crimen, digo yo, un crimen para el país mismo. Y más para unos territorios que para otros, más para unas poblaciones que para otras, pero sin duda alguna este ejercicio del control fiscal es una herramienta necesaria. Y aún así se nos pasan cosas. Ya vimos lo que ha pasado en el OCAD Paz, con muchas dificultades, recursos que se han perdido, lamentablemente, temas de corrupción que no se han podido identificar. Pero creo que son las cosas que debemos mejorar en términos de ese control. Sin embargo, creo que ha servido mucho. Y sobre todo ese control fiscal creo que suma en dos sentidos claves. Por un lado, pues la garantía de que la paz no se convierta solamente como en una declaración política, sino que sea un escenario, un proceso que es verificable, que es tangible, que se hace. Y creo que eso es tal vez de las cosas más importantes del control fiscal. Porque, claro, mientras pasamos del papel a la implementación, la posibilidad de la verificación realmente es lo que muestra que es tangible lo que se está haciendo, que efectivamente llega, que efectivamente se hace lo que se ha planteado. Entonces, en ese sentido, me parece que el control fiscal lo que contribuye y suma es a que no se nos quede en el papel, ¿no?, la paz y los acuerdos. Y por otro lado, porque yo sí creo que el control fiscal protege profundamente la legitimidad de la paz como una política de Estado. Y creo que eso es también muy importante. Entonces, sin duda, a pesar de que hay cosas que seguramente las vamos a conversar ahora más adelante, que tendremos que mejorar en términos de la participación ciudadana, en términos de algo que me parece que es muy importante, que es lo que hay detrás. Usted decía, aquí hay que garantizar que el recurso se ejecuta como, de acuerdo, digamos, a las leyes, a las normas que están establecidas para ello. Digamos, es cierto, pero deberíamos trabajar más allá en el sentido político del recurso mismo. Es decir, sí está sumando a que se cierren las brechas, sí está sumando a que los territorios para donde fueron fundamentalmente definidos los acuerdos de paz, sí se están cerrando esas brechas, sí se está haciendo la tarea, porque podemos gastar la plata muy transparentemente sin ningún impacto. ¿Y eso quién nos lo dice al final? ¿O quién le hace seguimiento, digamos, a esa situación? Que me parece que ahí hay un vacío que tendremos que revisar para que no solamente sea la transparencia, que creo que es de suyo, es lo que debemos hacer, sino también el impacto de ese recurso, que lo que estamos implementando y lo estamos haciendo con este recurso sí tenga y sume a las transformaciones que necesita el país. Bueno, doctora Miller, me puso a hablar como contralora. Porque uno tiene la idea que el control fiscal es la concreción de una manifestación sancionatoria del Estado y que llega, ni siquiera se tiene claro en el entendimiento común que llega para recuperar el recurso perdido, sino que me van a sancionar porque es que el contratista no cumplió, porque es que las casas quedaron mal hechas, etcétera, etcétera. Realmente el control fiscal tiene unas dimensiones que van mucho más allá. Hay un control fiscal macro y uno micro, y cuando hablamos de macro, ahí la doctora Liliana dice que sí, ¿no? Cuando hablamos de macro, hablamos de la evaluación
de la política pública. Y eso no tiene sanción, sino va orientado a eso. O sea, la Contraloría llega juiciosita con su ley y dice, bueno, este recurso era para hacer unos centros de salud en los municipios, etcétera, etcétera. Pero después hay una delegada, dentro de las delegadas están las DES, que dicen, bueno, todo se ejecutó. ¿Y cuál fue el impacto? Realmente sí cerramos la brecha, sí era la zona. Sí. Y estos estudios de la Contraloría son tan importantes como el ejercicio del control micro, que es el seguimiento concreto, y por eso es que se va al Congreso, es que todo tiene un sentido. ¿Por qué toca ir al Congreso y llevar el informe? Para que en el Congreso después digan, óigame, tenemos que modificar la política pública que se concreta en la ley porque el impacto no fue el querido. O sea, y nadie cometió un delito, nadie se robó la plata, no sé qué, pero realmente tenemos que reconducir la brújula para lograr el contenido. Entonces, un control fiscal bien ejercido y bien entendido sí es una herramienta fundamental para el éxito de la adecuada aplicación del recurso. Bueno, ¿y ustedes cómo han visto el desarrollo del control fiscal en lo que tiene que ver con el post-acuerdo? Esa precisión que me hacía el doctor Fabio es muy sabia, no estamos en paz. Esto es muy triste decirlo, pero no estamos en paz. Por eso no podemos hablar del post-conflicto. Vamos a hablar del post-acuerdo. ¿Cómo han visto ustedes este rol desde su experiencia, doctora? Muy buenas tardes para todos y para todas. Agradecer también el espacio que nos brindan desde la CECIBI, que es la Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación al Acuerdo Final de Paz. Hay algo clave que me parece que dijo Alejandra, la directora, y es que el rol que ha cumplido la Contraloría a lo largo de estos casi 8 años y medio, 9 años, ha sido fundamental. En sus informes se ha mostrado que existe en realidad un incumplimiento al Acuerdo Final de Paz. ¿Por qué? Porque los recursos que fueron destinados para el acuerdo final pues no se están ejecutando en la forma que deberían ejecutarse, y esto lo ha demandado o lo ha pregonado a lo largo de estos años la Contraloría. Pero acá hay un punto que sí es importante precisar o aclarar, ¿no? Y es que si bien es cierto la Contraloría ha hecho un trabajo invaluable en sus informes, creemos desde la comisión, y eso también lo hemos digamos, expresado en otros escenarios, que hace falta también una articulación interna con otros entes, ejemplo, la Fiscalía General de la Nación. Nosotros sabemos que existe un desvío de recursos del Acuerdo Final de Paz. Eso es un punto que quizás muchos de nosotros tenemos en común y que partimos de ello. Sin embargo, ¿qué pasa después de? ¿No? O sea, ¿cuál va a ser la actividad que se va a ejecutar por la inoperancia o el desvío de los recursos de carácter público, ¿no? Entonces creemos que sí es importante que este insumo que nos brinda la Contraloría, ya lo mencionaba el Contralor, acerca de los hallazgos, se ha trasladado a la Fiscalía General de la Nación y que se tomen las medidas afirmativas para evitar que esto pues siga generando un despropósito, porque más allá del orden nacional el despropósito se ve a nivel territorial, ¿no? En donde no está llegando el Acuerdo Final de Paz en los términos que se acordaron en La Habana. Entonces, sustancialmente o muy corto, digo, el trabajo ha sido increíble y nos ha permitido nosotros también nutrir nuestra labor, pero creemos que sí es importante empezar a articular estas actividades o estos insumos que tiene la Contraloría para la mejor operatividad y el mejor funcionamiento de los recursos de carácter público. Bueno, yo a ese punto también debo precisar que en realidad dentro de la estructura institucional está perfectamente previsto que cuando hay unos hallazgos con incidencia penal se les da traslado a la Fiscalía General de la Nación. Ha habido épocas en que hay una mejor articulación entre Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Hay otras en que definitivamente eso no ha sido posible y hay otras como la que me tocó a mí en que eso era un anatema.
lamentablemente, porque es que no hay nada mejor que la falta de coordinación entre este tipo de entidades para que por ahí se vayan los recursos, se pierdan, se apropien ilegalmente y entonces viene la impunidad, que es estímulo para que esto siga sucediendo. Pero realmente se han desarrollado también en las últimas reformas una serie de mecanismos para un aspecto importantísimo, y es que las pruebas que se obtienen en el ejercicio del control fiscal micro puedan ser consideradas como pruebas, como indicios. Ahí hubo un problema cuando se adoptó el sistema acusatorio en Colombia y eso, pues digamos, impide que haya un traslado y que se asuma como prueba lo que para la Fiscalía se vuelve un indicio. Pero hubo también como un desarrollo normativo que facilita esa comunicación ya propiamente al interior del proceso. Pero indudablemente ese es un punto que, si existiera mejor coordinación, redundaría sin lugar a duda en la recuperación del recurso, que es lo que finalmente le interesa a la Contraloría. Bueno, y el doctor Orlando, ¿cómo percibe el control fiscal? Buenas tardes a todos y todas, a quienes nos escuchan desde YouTube, Facebook y los aquí presentes. Hago parte obviamente de esta dependencia que fue creada en el marco, pues para efectos del seguimiento al acuerdo final. No sé si me escuchan bien acá. Sí, muy bien. Nosotros hemos visto pues directamente, después de casi 9 años de seguimiento al acuerdo, algunas contribuciones directas del control fiscal, evidentemente. Es decir, el control fiscal permite ese proceso de rendición de cuentas. El mismo ejercicio de control a través del proceso auditor o a través de la rendición de la cuenta implica obviamente que el sujeto que maneja el recurso rinda cuenta, ¿cierto? Responda a requerimientos en el marco de estos dos procesos. Y adicionalmente hay una cosa importante del control fiscal. Cuando hay un concepto, es decir, cuando hay un hallazgo, sea cual sea su naturaleza fiscal, penal, disciplinario o administrativo, el sujeto de control está obligado a suscribir un plan de mejoramiento. Hay una contribución directa en el mejoramiento de la gestión pública. Pero obviamente eso no es suficiente. Por eso las últimas 2 administraciones han apostado por 2 elementos muy importantes: ciudadanía y tecnología. Ciudadanía, y es que hemos encontrado que esta labor de control fiscal no es solamente de la Contraloría General de la República, es un ejercicio de la misma ciudadanía. El ejercicio ciudadano implica también una veeduría a las cuentas de los recursos públicos. Ahí es importante entonces esa estrategia de fortalecimiento que tiene la Contraloría a través de 2 vehículos principales. Entonces, la primera es el fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas a través de la veeduría, fortalecimiento técnico, acompañamiento a la formalización de esas veedurías. 2, la vinculación de las veedurías a los ejercicios de control fiscal o vigilancia fiscal, ejercicios articulados, es decir, invitamos también a esos ciudadanos organizados a participar en esos ejercicios. Tercero, a través de un tema muy importante para nosotros en tema de paz, que lo mencionó el Contralor Delegado, el doctor Fabio, son las mesas de diálogo ciudadano. Nosotros fomentamos y propiciamos unos espacios en territorio para llevarle la institucionalidad. Agencia Nacional de Tierra, o sea, entidades, digamos, centralizadas, que es difícil que una ciudadanía pueda tenerlos allá en territorio, los llevamos a territorio y con un trabajo previo hacemos que las entidades respondan a esas necesidades o esas problemáticas de manera directa. Eso ha sido, digamos, uno de los aspectos más importantes porque se ha traducido en solución de 3 tipos de temas. Digamos, ciudadanía sin información no puede hacer veeduría, entonces se les permite o se les da ese espacio para que las entidades del orden nacional y territorial les suministren información a los ciudadanos del territorio. 2, hay obras inconclusas, proyectos suspendidos, proyectos paralizados, que de alguna manera en ese espacio que brinda la Contraloría General de la República se establezcan esos compromisos que mencionó el doctor Fabio. Y tercero, hay unos espacios de incidencia que previó el acuerdo que no se están dando. El acuerdo previó que la ciudadanía iba a tener incidencia no solo en el seguimiento de los proyectos, sino también en la formulación de los mismos, en el seguimiento y la implementación. Entonces, la Contraloría ha venido brindando esos espacios para que haya ese canal directo entre ciudadanía y gestor fiscal o entidad para efectos de ir mejorando esas problemáticas particulares en el territorio. Reconocemos que cada territorio es diferente y, como mencionaba el doctor Fabio, hemos encontrado que hay proyectos tipo formulados de Bogotá que a veces no apuntan
realmente a las necesidades, a la resolución de necesidades. El recurso se ha gastado, como es un recurso importante, pero a veces en territorio no se percibe, y no se percibe por dos cosas también que hemos encontrado en el seguimiento. Y es que si bien las entidades reportan 88 billones de pesos, para este año muy seguramente superaremos los 100 billones, ¿cuáles realmente se dirigen directamente al territorio? No está claramente. Hay mucho recurso que se queda en Bogotá, en gastos administrativos, en gastos de gestión, que se marcan y se contabilizan como paz, pero que realmente no están transformando vidas en territorio. Entonces, esa labor de control fiscal ha permitido monitorear e identificar. Y ese es el trabajo y la apuesta que estamos haciendo nosotros como Contraloría General de la República y como Contraloría Delegada para el Postconflicto. Y por eso la estrategia Control Paz busca monitorear y desagregar la información municipal. Hay 88 billones, desagreguémoslo a nivel territorial donde están, ahí no es fácil. Entonces, ese es el reto que nos hemos propuesto como delegada para el posconflicto y como órgano de control, hablo en nombre de la Contraloría General de la República. En el plan estratégico, doctora Sandra y oyentes, el doctor Carlos Senar incorporó unos productos claves en temas de paz. Uno tiene que ver con el tema de la vinculación de la ciudadanía al seguimiento de recursos de paz, y el otro tiene que ver con un fortalecimiento interno con metodologías y reglamentaciones para hacer más eficaz la labor de vigilancia y control fiscal. Entonces, claramente encontramos que hay una contribución directa a esta labor de control fiscal, a ese mejoramiento de la gestión pública y la transparencia. Obviamente, hay mucho camino por recorrer, pero estamos haciendo la tarea. Bueno, muy bien, doctor Orlando. Usted, no sé si se coordinó con la doctora Lugareto, pero me invadió la tercera pregunta. Así que voy a cambiar el orden, si me lo permite. La doctora Laura, que es además una de las personas que más conoce sobre el tema del proceso de paz, del posconflicto, se doctoró en esta materia, hizo un trabajo estupendo desde la Organización de Estados Iberoamericanos, así que yo quiero aprovechar para felicitarla y pedirle permiso para profundizar en la tercera pregunta y después me devuelvo a la segunda. Ya con los planteamientos que nos hizo el doctor Orlando y que realmente son lo sustancial del control fiscal participativo, que tienen que ver, por un lado, con que la ciudadanía esté informada, para poder hacer un buen control fiscal. Esto es el presupuesto básico. Y en segundo lugar, pues poder establecer si realmente el recurso está siendo orientado y gastado de manera pertinente, y eso también quienes lo tienen que decir, pues los destinatarios y los beneficiarios. ¿Qué otro aspecto ustedes recomendarían para fortalecer esta metodología del control fiscal participativo? Y hay un punto que yo quiero subrayar, porque no solamente sucede con los recursos de paz, muchas gracias, yo voy a pasar. No solamente sucede con los recursos de paz, sino que está sucediendo en general en todos los sectores del presupuesto nacional, y es un costo administrativo imperceptible. En todo tipo de programas, consultorías, etcétera, se nos queda un porcentaje demasiado alto de los recursos en todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa, con la contratación de asesores, con el pago de fiducias, con la financiación de una serie de instancias y de comités que prácticamente llegan a que el recurso que efectivamente va a prestar el servicio o a realizar la obra llegue totalmente disminuido. Este es un defecto gravísimo actualmente en todos los sectores del Estado, y realmente pues hace que no se logre el efectivo desarrollo del sector para el cual se ha destinado ese recurso. Esa es una idea que yo pienso que tenemos que rescatar de la intervención del doctor Orlando y aplicarla a todos los demás ámbitos de la política pública en Colombia. Es un aspecto bien preocupante. Pero sigamos con el tema de participación. ¿Cómo podemos mejorar este control fiscal participativo? ¿Qué nos diría usted desde su experiencia? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí.
Hay una cosa que mencionaba el doctor bastante importante de vincular a la comunidad, ¿sí? Pero yo le agregaría algo adicional, y es no solamente vincularla, sino también capacitarla en el acuerdo final de paz. Y no solamente a la comunidad en general, sino también al sector de carácter público, ¿sí? Sabemos y digamos, hemos tenido en varias oportunidades y a la voz de la experiencia, muchas veces hemos tenido que entrar y previamente hacer un trabajo de capacitación a los funcionarios públicos del ente nacional, luego entonces también del ente territorial, para que logren comprender la dimensión del acuerdo final de paz, ¿sí? Y en eso me voy a detener un poco porque, claro, no solamente el carácter nacional, pero sí enfocarnos en lo territorial. Entonces, muchas veces no llegamos al territorio, que era lo que yo les mencionaba hace un momento, y que se hace imperioso, ¿sí? Ahora, existe el Plan Marco de Implementación. Desde la Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación, tenemos un rol fundamental en términos del Plan Marco de Implementación, ¿sí? El año pasado, junto con el DNP, la Unidad de Implementación, el Ministerio del Interior, logramos avanzar en los indicadores, la revisión de los indicadores del Plan Marco de Implementación. Incluso a la fecha tenemos 100 indicadores adicionales. Y es concatenar el ejercicio que hace también la Contraloría, pero de cara también a los indicadores que tiene consigo el PMI, ¿sí? ¿Por qué? Porque el PMI es la ruta adecuada para garantizar de manera efectiva la implementación del acuerdo final de paz. Entonces, muchas veces vemos digamos, las entidades del orden nacional reportan en una plataforma, y no sé, yo lo pregunto aquí al público, me atrevería, si conocen ustedes el CIIPO, ¿sí? Muchos los conocemos, muchos no conocemos el CIIPO, pero si usted va a nivel territorial, nadie conoce, ¿sí? Y lo que vemos es que se está alimentando una plataforma que no tiene cifras reales y cifras ciertas, ¿sí? Y para ello, ¿qué es importante? Pues las capacitaciones previamente. Entonces, yo creería que al margen de la veeduría ciudadana, que estamos completamente de acuerdo, doctor, y en sintonía, está también la sensibilización del acuerdo final de paz. Lamentablemente, a casi 9 años del acuerdo, de la firma del acuerdo, no conocemos el acuerdo, ¿sí? Entonces, yo le añadiría eso junto con la importancia que tiene el PMI en materia de implementación. Pues fíjense, luego de oír su aporte, fíjense cómo hay todo un know-how, un conocimiento, un saber hacer en torno a la implementación del acuerdo de paz y una clara identificación de los aspectos que requieren ser reforzados. Yo creo que realmente hasta el día de hoy hay una experiencia institucional que se debe rescatar y que en caso de que se apliquen los correctivos necesarios, pues seguramente van a arrojar los resultados que todos deseamos. Todavía estamos a tiempo, los recursos se siguen destinando y tenemos la posibilidad como de redireccionar esto dentro de una lógica que me parece que es muy importante, y es una lógica tecnocrática. Aquí estamos frente a personas altamente profesionalizadas para lograr ese cometido y sustraer todo el debate del cumplimiento o no cumplimiento del acuerdo de paz de las vicisitudes políticas. Ese discurso político no informado que afecta en general este debate en el país, pues le hace daño al logro efectivo de la paz. Entonces creo que estamos hoy en un panel privilegiado donde nos dan cuenta de que desde un punto de vista técnico y profesional se puede abordar esta problemática para lograr los mejores resultados posibles para bien del país. Doctora, ¿qué más le agregaríamos al tema de la participación en el control fiscal? Sí. Es que, bueno, antes de llegar al punto de la participación, yo quisiera mencionar, porque me parece que está muy vinculado, 3 aspectos que yo creo que son claves, porque no se puede hablar de la participación en el vacío, sino que estamos hablando de la participación en un modelo de Estado, que es el que tenemos hoy, y que es un modelo de Estado
que a mi juicio tiene muchos problemas también, que es parte de lo que hay que transformar en el mediano, ojalá en el corto, pero en el mediano plazo. Yo creo que un primer problema que tenemos con ese modelo de Estado es justamente que las necesidades territoriales que tanto hemos mencionado como parte fundamental de la participación de la gente allá en esos territorios donde se necesita generar esas transformaciones, digamos que se pueden hacer y se hacen de hecho ejercicios, por ejemplo, de definiciones presupuestales territoriales, en donde confluye todo el mundo, porque es que allá en esos escenarios territoriales, pues la gente no sabe que cada ministerio es el que tiene que hacer una cosa, otra cosa u otra cosa. Pero luego la asignación presupuestal es transversal. Es transversal, pero luego la asignación presupuestal es sectorial. Y ahí se genera un bache, una brecha realmente muy complicada, porque hay ejercicios participativos, y yo digo, los PEDET, aquí veo a Lilia, nuestra amiga, yo creo que los PEDET han sido tal vez de los ejercicios participativos más importantes de los últimos años en el país, en el territorio. La gente se organizó, la gente dijo que necesitaba, la gente priorizó, la gente, es decir, realmente ahí hay una riqueza en términos de planificación territorial alrededor de lo presupuestal impresionante, pero luego el recurso es sectorial, ¿cierto? Y ahí entonces nuevamente empezamos, además desde lo nacional. Así que yo creo que ahí hay un tema del modelo que nos limita profundamente la participación o nos pone hasta un punto. La gente participó en el territorio ampliamente, pero luego hay un tema en el modelo de Estado que limita, digamos, la participación. Yo diría que un segundo punto tiene que ver... Perdone y la interrumpo porque es que esto es demasiado importante. O sea, aquí hay ideas para construir un mejor Estado. Desde que yo estudié Ciencia de la Administración hace más o menos 18 millones de años, una de las críticas fundamentales a este modelo de derivación francesa, que es como nosotros nos organizamos en ministerios, es la sectorización. Los anglosajones financian proyectos, nosotros financiamos ministerios. Y después al revés vemos cuánta plata, ¿no?, le metemos al proyecto. Y vaya articule. Y articule eso. Eso es un problema gravísimo de la concepción de derivación francesa de los estados, el nuestro, que no lo tienen los anglosajones, por eso son más eficientes. Esta es de verdad una idea central. Central. Bueno, yo creo que el segundo, alrededor de este modelo de Estado, es algo a lo que hemos llegado en los últimos tiempos, que usted lo mencionó, y tiene que ver con la tercerización del Estado. Este es un Estado cada vez más tercerizado y que en ese sentido pues implica que esa intermediación se chupa, se come un buen porcentaje de los recursos que deberían llegar de manera directa. Y estamos hablando de operadores, estamos hablando de consultorías, estamos hablando de bla, bla, bla. Una cantidad de cosas que aquí ya todos y todas sabemos y que hace parte sin duda, yo creo, de un modelo neoliberal, porque también de eso hay que hablar. Esto no es un Estado tampoco sola en el vacío, sino hace parte de un modelo económico, político, social que está ahí, y creo que eso también, digamos, genera graves problemas para la misma participación. Y por último, pues es un Estado profundamente centralista. Entonces aquí estamos hablando de la necesidad de que, digamos, haya una territorialización de los recursos, de la participación, etcétera. Y eso lo decimos en todas las entidades, pero a la hora de aplicarlo, digamos también, y lo digo porque lo digo yo como directora, que además vengo de territorio, yo soy del Cauca, entonces he padecido directamente lo que significa el centralismo de este país. Entonces llegué a la agencia y por supuesto dije yo, bueno, ahora sí, descentralización. Ni me pregunte cómo vamos con la tarea, pues realmente esto nos traga. Y hacemos esfuerzos importantes, pero realmente nos traga. Es una inercia que tenemos también que es complicada de transformar. Hemos hecho cosas, sin duda. Yo creo que hemos podido transformar algunos
algunos aspectos, pero que ese centralismo que tenemos en esa estructura del Estado, de las instituciones, etcétera, pues limita profundamente la participación. Y bueno, ya para centrarme en la pregunta, yo sí creo que hacer presencia territorial, en el caso, por ejemplo, del acuerdo de paz, tenemos instrumentos que son muy valiosos para la participación. Las instancias, la CECIBI, el CNR, que es el Consejo Nacional de Reincorporación, en el caso del punto 3 del acuerdo. Digamos, hay unas instancias en donde se amplía este proceso de participación en los consejos territoriales de reincorporación, pero sin duda yo sí creo que ahí tenemos un reto enorme, porque la participación, pues más allá de los buzones de sugerencias, de las páginas web transparentes, que es muy importante, no digo que no, pues lo que se necesita es establecer un diálogo político con la sociedad. Y creo que en eso este es un Estado que no está acostumbrado a esos escenarios profundamente democráticos. Nos asusta además. Nos asusta la democracia todavía, nos asusta abrirnos a la conversación, al diálogo amplio, popular, masivo, etcétera. Y yo creo que eso hace parte también de esas herencias de una construcción de un Estado que nos impide, digamos, llegar al fondo del asunto que tiene que ver con eso. Ahora, ¿cómo vamos a transformar eso? Bueno, pues yo creo que eso nos toma tiempo. Y toca seguir insistiendo en que hay que seguir cambiando estos modelos, el modelo de Estado, que yo creo que es donde están nuestros problemas por ahora. Muchísimas gracias. Bueno, y concluyamos con un presupuesto teórico que consiste en imaginar que cada uno de ustedes amanece mañana nombrado Contralor General de la República. No. Entonces, con el conocimiento que ustedes han demostrado tener en el desarrollo profesional cotidiano y que nos han transmitido aquí, ¿cuál sería la primera medida que adoptarían para mejorar el control fiscal en materia de paz? La misma pregunta para todos y ya para concluir. Doctor Orlando, usted le toca dar ejemplo porque... Primera medida, ¿no? Bueno, aquí hay una riqueza temática. Uno no sabría... Estoy pensando cuál sería la primera. Hay tanto por hacer. Pero yo creo que la Contraloría tiene una orientación para mí muy clave. Y es el uso de la tecnología al servicio de la vigilancia y control fiscal. Porque para mí esto es importante y ya es un camino. Imagínense ustedes, hablando solamente de paz, nosotros auditamos más de 500, creo que 523 billones de pesos del presupuesto general de la Nación, como 30 y algo de sistema general de regalías. Bueno, eso es muchísimo dinero. Imaginen la cantidad de expedientes, contratos, o sea, ni con lectura rápida, doctora Sandra, uno podría revisar todas las transacciones que se generan en un día o en un mes. Pero ahí viene la inteligencia artificial, las tecnologías de la información y los sistemas. Entonces yo creo que la Contraloría ha hecho una apuesta en la modernización y de hecho el tema de modelos preventivos recién lanzado hace poco en temas de contratación, porque la contratación estatal es quizás uno de los puntos más neurálgicos donde a veces suceden esos hechos de corrupción. Y tener un modelo de alertas para mí ha sido un acierto clave y claro. Y es que la tecnología puede hacer lo que hacen 10.000 auditores. Entonces, el hecho de apalancarnos en la tecnología, para mí, va a permitir que realmente esas labores de mandar ya un equipo auditor a territorios dispersos en el tema de paz, tienen un atenuante o un agravante, más bien un agravante. Y es que es difícil ir a territorio. Entonces, el sistema de alertas a través de las tecnologías de información es un instrumento clave. Y ahí viene el otro elemento clave y es cómo vinculamos a la ciudadanía a ese ejercicio. Y es que hemos encontrado, fíjense, mis queridos colegas panelistas y doctora Sandra, hemos encontrado ciudadanía muy capacitada. Nos ha sorprendido. Hemos ido con el doctor Fabio, el equipo de la delegada para el posconflicto, a territorio. Y la ciudadanía tiene el conocimiento, pero
hay un tema que no tiene la ciudadanía y es la información. ¿Cómo hacemos veeduría ciudadana si no tenemos información? ¿Y la información dónde está? La doctora Valesca decía, está el CIIPO. El CIIPO todavía está muy arriba. Imagínese un ciudadano hablemos de Miranda, Cauca. Una cifra del CIIPO puede decir 60 proyectos productivos, pero ¿en dónde están? ¿En qué territorio? Entonces ahí viene un tema que lo mencionó el doctor Fabio y es la desagregación de la información. El lenguaje todavía está muy arriba, el lenguaje no solo técnico, sino el lenguaje de las cifras. Las cifras están muy globales, no están cercanas al territorio, al municipio, a la vereda. El ciudadano de a pie rural piensa en su vereda, en su municipio, y cuando podamos darle al ciudadano esa información desagregada, desmenuzada, que no tenga incluso que pedir información, porque fíjense ustedes que en Colombia, lastimosamente, pedir información resulta incómodo para muchos actores en territorio, ¿sí? Entonces, este es el fulanito, esta es la organización que se está volviendo incómoda para el alcalde, para el contratista, para etcétera. Entonces, soñaríamos como Contralor en un sistema en donde la ciudadanía no tenga que volver a pedir información. A la ciudadanía le va a llegar la información a partir de la interacción y la interoperabilidad. Nosotros como Contraloría hoy tenemos son cerca de 3.000 bases de datos conectadas en tiempo real. Pero esa información no puede quedarse solamente en la Contraloría para nuestros análisis, obviamente, pero también hay que pasársela a las partes interesadas. Y hay una cosa, y esto es un evento académico, y es que hablamos del control fiscal participativo, pero también hay que vincular a la academia como organización social en su parte técnica al fortalecimiento, el seguimiento de los recursos de paz y todo tipo de recursos. Entonces yo creo que hay una oportunidad grandísima en el acercamiento de la academia y los saberes, digamos, técnicos de organizaciones ciudadanas muy capaces a este ejercicio de vigilancia. Entonces yo, digamos que continuaría con la apuesta en la tecnología, la ciudadanía y el acercamiento con la academia. Muchas gracias, doctor Orlando. Eso estuvo bien. A ver. Bueno, de hecho, esa pregunta es pregunta de preparatorio para quienes en algún momento estudiamos Derecho. Hay algo clave que yo les mencioné acerca de ir a las comunidades, ¿no? Las decisiones del orden nacional son muy importantes, pero muchas veces dejamos de lado el territorio. Y es en el territorio donde se encuentran las soluciones a muchos problemas que tenemos en este momento. Pero no estamos allí haciendo presencia. Ahora, hay algo que es importante tener en cuenta, y es que el Acuerdo Final de Paz supera el Plan Nacional de Desarrollo y los venideros, ¿sí? Y como tal debe ser el eje funcional para una mejor sociedad, ¿sí? Porque finalmente eso es también lo que busca el Acuerdo Final de Paz, ¿sí? Pero para que eso se materialice es importante llegar a las comunidades que afectadas por el conflicto armado. Entonces, a lo largo del tiempo, ya lo mencionaba la directora, hay comunidades que fueron, y tenemos comunidades que fueron azotadas por el conflicto armado. Hoy día, y eso en muchas oportunidades también lo denunció la CECIBI a través de sus delegados del componente comunes, la falta de implementación del Acuerdo Final de Paz generó posiblemente lo que en muchos territorios estamos viviendo hoy, en una ola exacerbada de violencia, ¿sí? Incluso por la no implementación del acuerdo, también la Contraloría lo ha mencionado en sus informes. Hoy día tenemos más de 460 firmantes del acuerdo final asesinados, ¿sí? Quienes también le apostaron a la paz, quienes también le apostaron a un cambio estructural del Estado. Y esto lo que ha reflejado es una falta de llegar por parte del Estado a estas comunidades. Entonces, como Contralora, yo diría lo primero es acudir a las comunidades en pro de la implementación integral del Acuerdo Final de Paz. Muy bien. Ahí le quitaron unos votos, doctor Orlando. Se complicó la cosa. Sí.
Bueno, a ver, de vigilada a vigilante, ¿cómo le va a ir? Cuéntenos. Pues no, es que es muy difícil la pregunta porque no se me ocurre mucho. Se me ocurre una gran pregunta, más bien, alrededor de esta propuesta, y es algo así como, si, siendo la Contraloría una entidad del Estado, debe actuar como una entidad del Estado para hacer su tarea, y me explico. Las entidades del Estado tenemos todas estas dificultades que yo acabo de mencionar, que lo sabemos. Somos burocráticas, lentas, centralistas. Todo eso que dijimos ahora, tenemos esos pecados de origen, ¿no? Que tendremos que ir transformando. La Contraloría también. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso dificulta, por supuesto, la misma tarea, porque pues debería ser un escenario mucho más liviano de actuación, porque nos puede garantizar no solamente la rigurosidad técnica que se necesita para el seguimiento, ¿cierto? Que eso pues, es indiscutible, pero también el diálogo político sobre qué es lo que se está auditando. Usted lo mencionaba también al principio de la intervención. Una de las funciones de la Contraloría fundamental es indagar sobre los impactos, por ejemplo. Si la plata, no solamente que se esté ejecutando bien, ejecutadita, transparente, etcétera, sino si está generando las transformaciones. Y a veces yo siento que ese diálogo no lo tenemos tan fuerte entre las entidades y la Contraloría. Sí es cierto que esta parte se nos embolata un poquito y se centra mucho en la sanción, en el plan de mejora. De hecho, yo no sé, en todas las entidades públicas se sabe que dicen, vienen las asustadurías, así las llaman, a la Contraloría, a la Procuraduría, porque lo que sí hay en la cabeza de todo el mundo es esta otra parte. Y yo sí creo que ese diálogo, mucho más de la comprensión de lo que hacen las entidades, ¿cierto? Y mucho más si son de paz, porque tienen unas complejidades que, digamos, sobrepasan lo sectorial. Y es una institucionalidad joven. Es una institucionalidad joven, además, la mayoría. Entonces yo creo que ahí tenemos un reto, ahí habría un reto muy grande que pues no sabría cómo resolverlo, ¿no? Es solamente como la pregunta. Y otro tema que me parece que es importante, aprovecho también aquí que me mira Lili. Pero la interrumpo para decirle que la tarea está hecha, que lo que toca es aprovecharla. Okay. Si uno se coge todos los estudios de las DES, que además están en la página web, realmente lamenta cómo se desperdicia ese conocimiento que se arroja ahí y no se implementa. Basta entrar a la web y buscarlo. O sea, entonces toca es el diálogo, pero además el diálogo. Utilizarlo. El diálogo se da en el Congreso, se dan con todas las instituciones, etcétera, pero el análisis está hecho. Bien. Que sería lo más difícil, imaginaría uno, ¿no? Sí, lo otro es voluntad. Bueno, y yo cierro solamente diciendo que hay temas que son importantes y que tienen que ver con algo que tú decías, como el tema de las mediciones. Yo creo que también somos un Estado en general que es experto en medir la superficialidad. Y me da pena decirlo, y lo digo también por la agencia, y lo digo en general. Es decir, aquí nuestros indicadores de medición son de gestión. Y por eso cuando vamos a revisar, todo el mundo saca 100. Pero va a haber uno el impacto, ¿no? La transformación, y bueno, eso está embolatadita. Y yo sí creo que ahí tenemos un reto muy grande. Todas, bueno, aquí a ustedes les pasó con la ART cosas como esta, recursos que eran supuestamente la implementación del acuerdo de paz, que se contabilizaron en indicadores de, ¿cómo se llama? Salud, educación, de las transferencias corrientes que se le hacen del Sistema General de Participaciones. Entonces, la plata que se le giraba a los municipios en el marco del Sistema General de Participaciones se sumaba como parte de la implementación del acuerdo de paz. Eso es realmente absurdo. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no pusimos un grito en el cielo
¿no? Con ese tipo de circunstancias. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos retos. A mí me queda muy difícil porque soy malísima para auditar. pero bueno, creo que es un reto que es también colectivo, seguro. Colectivo como sociedad, como instituciones, como funcionarios públicos. Creo que tenemos unos retos enormes, pero que poder empezar a conversarlos como en estos paneles, pues es la tarea. Bueno, pues llegamos al final de este panel. Esperamos los que estamos aquí sentados haber cumplido con la tarea, doctor Fabio, doctora Laura. Creo que salieron aportes muy importantes para el mejoramiento institucional del Estado colombiano y para el logro efectivo de cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del acuerdo de paz. Así que muchas gracias a todos por haber asistido y sobre todo a ustedes muchas gracias por el esfuerzo y el compromiso, no solamente con este espacio, sino en general con el país. Muchas gracias. Gracias, doctora Sandra. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros invitados y panelistas, pero les voy a pedir un favor antes de que se retiren de la tarima, la foto oficial. Invito por favor al delegado para que nos acompañen. Sin el agua. Sin el agua. Allá. Doy paso nuevamente al Contralor Delegado para el Posconflicto, doctor Fabio Alberto Alzate Carreño, quien nos hablará, después del contexto que nos dejó este panel, de los retos al cumplirse 10 años de la firma del Acuerdo de Paz en 2026. Adelante, delegado, nuevamente bienvenido. Gracias, Paula. Quizás al inicio y además por temas de la transmisión, pues no pudimos saludar a algunas personalidades que nos acompañan y que son muy importantes en la construcción de lo que pretendemos realizar en el 2026 en el marco del 10º aniversario de la firma del Acuerdo de Paz. Me permito muy rápidamente saludar al doctor Guillermo Muñoz, director de posgrados del Colegio Mayor de Cundinamarca, a la exconsejera para la presidencial para la Juventud, Gabriela Pozo, a la doctora Andrea Neira del Instituto Capaz, a la doctora Gina Beltrán de la Universidad Externado de Colombia, a la doctora Mireya Rojas de ACOC, al doctor Luis Muñoz, profesor investigador de la Universidad Libre de Cúcuta, a la doctora, a todo el equipo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde ACNUR, pues le agradecemos el acompañamiento a Simone Schwartz, representante adjunta de la protección de ACNUR en Colombia, a Ana Ferro, oficial senior de protección, y a Saskia Loch, oficial de protección de la base comunitaria. Igual reitero mi agradecimiento pues, a la doctora Alejandra Miller, a la doctora Sandra Morelli, pues la participación muy importante también del CECIBI en este espacio. Igual al señor
Contralor Auxiliar de Bogotá, quien nos ha acompañado, y pues es importante que estén aquí porque van a estar vinculados a un proceso que hemos denominado Congreso Internacional de Paz. Teníamos la presentación el pasado, pero bueno, inicialmente sí, se me fue un detalle aquí. Inicialmente para la presentación del Congreso los vamos a dejar con un breve video que introduce esta realización. El reto que tenemos es poder precisamente agrupar a la academia y a todos los que trabajamos por la paz en un gran congreso el próximo año. Vamos con el video, por favor. Se remontan a la década de 1940. Pero acabar con el conflicto colombiano Las FARC no será nacieron en los cosa años fácil. 60. Pero acabar con el conflicto colombiano Las FARC no nacieron será Y en los este espacios. sentido, a la profesora Laura Ligarretto, quien ha hecho parte de este equipo que ha tratado y está consolidando esta gran iniciativa de poder realizar un Congreso Internacional de Paz. Laura se me perdió, ¿dónde está? Laura, la ubiqué allá, venga por acá. Laura, un segundito, tiene un mensaje desde Claxo que se vincula oficialmente al Congreso. Por favor, Laura. Desde Claxo queremos expresar nuestro profundo compromiso con los procesos de paz en nuestra región. Entendemos que los acuerdos de paz no son un punto final, sino el inicio de un camino que exige presencia activa del Estado, de las comunidades y también del campo académico. La paz no es solo la ausencia del conflicto armado, sino presencia de derechos, de justicia, de verdad y de reparación. A 10 años de la firma del Acuerdo de Paz de Colombia, es necesario hacer un balance colectivo, diagnosticar lo que aún nos falta, reconocer lo que se ha logrado y, sobre todo, sostener el trabajo por una paz duradera con enfoque territorial, de género y desde una perspectiva interseccional. Desde Claxo, celebramos el lanzamiento del Congreso Internacional 10 años del Acuerdo de Paz entre la firma y la realidad. Nos entusiasma ser parte de esta iniciativa y nos ponemos a disposición para colaborar en su construcción, aportando desde nuestra perspectiva regional, latinoamericana y caribeña, convencidas y convencidos de que la paz también se construye desde los saberes, los vínculos y la memoria de nuestros pueblos.
Gracias, gracias Laura. Yo tengo que agradecer pues, al equipo del señor Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, del señor Vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo, al equipo de la delegada de posconflicto y al equipo de comunicaciones de la Contraloría General de la República, quienes desde el año pasado, desde que terminamos la rendición de Así va la paz en noviembre, estamos trabajando en esta iniciativa. Al día de hoy tenemos vinculadas más de 25 universidades y pues las voy a nombrar muy rápidamente. Tenemos una agenda en construcción y con este congreso pretendemos poner nuevamente en la palestra, nuevamente visualizar el tema del acuerdo final de paz. Vamos a hablar durante una semana, la semana previa a la instalación del nuevo Congreso de la República y unos días antes de la posesión del nuevo presidente o presidenta de este país, sobre lo que ha sucedido entre la firma y la realidad del acuerdo. Por eso ese apellido de nuestro Congreso es fundamental y es realmente tener una visión desde todos los sectores, desde todas las tendencias políticas, de lo que ha sucedido con la implementación del acuerdo, de lo que ha pasado con el acuerdo y de lo que seguirá pasando con un acuerdo que, como le dije en la instalación de este panel, para muchos el acuerdo más ambicioso y uno de los mejores acuerdos de paz firmados en el mundo. Y para ello pues vamos a tener a las siguientes universidades que hasta hoy son coorganizadoras y que hacen parte de un stand inicial, pero hacemos una invitación a las que no se han vinculado a que se vinculen a esta agenda colectiva, con la articulación de la Contraloría General de la República y la posibilidad de que hay más de 52 observatorios de paz activos en el país que pueden contribuir desde la academia. Además, también el llamado a todas las entidades y a todas las instituciones que trabajan por la paz del país. En esto también se han vinculado los organismos internacionales, los países garantes, y pues tenemos la iniciativa de la empresa privada que también va a llegar aquí. Son 4 días, como se vio en la presentación, con unos eventos principales que se van a desarrollar en un gran corredor universitario y cultural que va a hablar de la paz y del acuerdo de paz durante esos días. Está vinculada a la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional Abierta de Distancia, la Universidad de la Costa, la Universidad del Tolima, la Universidad Libre, la Escuela Superior de Administración Pública, la Universidad Popular del Cesar, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Cartagena, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de Remington, la Universidad de los Andes, la Universidad Militar Nueva Granada, la Institución Universitaria de Envigado, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Dentro de los institutos que al momento están también vinculados, el Instituto Capaz, la Asociación Campesina del Catatumbo, la Acción Colectiva de Objetores de Conciencia, el Foro Nacional por Colombia, la Corporación Viva la Ciudadanía, Censat Agua Viva, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y el CINEP. Hemos establecido los vínculos y están vinculados ahora a la Embajada de Suecia en Colombia, la Embajada de Cuba en Colombia. De los organismos internacionales nos acompaña el ACNUR, el ISMP, la Contraloría Distrital de Bogotá, la Personería Distrital de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Justicia Especial para la Paz, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y estamos trabajando también pues, con una entidad muy importante que son las magistraturas, el Consejo de Estado y seguramente los tribunales de la rama se unirán a esta iniciativa. Organismos internacionales, la Cruz Roja Colombiana y el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, unas contralorías departamentales que hoy han dicho sí, a pesar de que el próximo año hay un cambio en las contralorías territoriales, pero que desde ya se aunan a este esfuerzo. La Contraloría Departamental del Quindío, de Vichada, de Putumaya y del Atlántico. El objetivo de nuestro Congreso Internacional, hablar de paz, desde todas las visiones, desde todos los ángulos, fomentar la participación. Y para ello, desde ahora, estará disponible en un link y en un vínculo de la página de la Contraloría General de la República la posibilidad de ayudar en la construcción de la agenda de este Congreso, la posibilidad ya con unos requisitos básicos de que la comunidad académica y la sociedad civil presenten unas ponencias
y quiénes van a ser los ponentes después de una selección de un riguroso comité académico que está integrado por las universidades que he mencionado, poner nuevamente digo, de moda la paz, hablar de acuerdo final de paz, desde las ponencias, desde todos los sectores. Ese es el objetivo de este Congreso Internacional, con unos invitados muy especiales. Tenemos pues confirmada a Kawako Karman y estamos trabajando para que lleguen nuevos premios Nobel de Paz. La idea es que tengamos un evento central en Bogotá, pero hablamos de descentralización y no llevamos los eventos a regiones. Entonces llevaremos a estos invitados internacionales a las 5 ciudades que están planteadas, a sus claustros universitarios. La idea de este congreso es que además tengamos una gran instalación, hablemos de paz y el día de su clausura le entreguemos al nuevo Congreso de la República y al nuevo presidente o presidente el balance del acuerdo. Un gran reto para ese nuevo presidente o presidenta que tendrá desde el organismo de control y con la suma de los otros organismos de control, de las autoridades que le hacen seguimiento a la implementación del acuerdo y de toda la academia, todas las visiones en un proyecto que estipulamos se construya en un libro de esas ponencias y en un libro que recoja todas las iniciativas que tendremos alrededor del Congreso Internacional de Paz. Por eso desde hoy les damos la bienvenida a todas y todos quienes nos acompañaron el día de hoy en este panel, en la construcción y seguramente en la participación activa en ese Congreso Internacional de Paz que tendrá lugar del 14 al 17 de julio del 2026, que tendrá unos eventos preparatorios durante el segundo semestre de este año, de los cuales iremos haciendo la respectiva vinculación y publicidad a través de la página de la Contraloría y que seguramente al articular a todos esos actores de paz podremos lograr llevar ese mensaje que este país necesita. Hoy tenemos estos lirios blancos aquí, precisamente en una manifestación de lo que es un mensaje de paz. Estamos en un momento bien controversial, bien difícil. El Contralor General de la República lo ha dicho, nos ha hecho un llamado a la sensatez, al diálogo y a revisar lo que se está diciendo. La Procuraduría y la Defensoría también lo han hecho como entes de control y nosotros nos aunamos a ese mensaje. Seguimos trabajando por la paz y es un orgullo para mí y para mi equipo de trabajo poderlos invitar a este Congreso y el trabajar por la paz del país. Muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, doctor Fabio. Llegamos así al final de este evento en el que lanzamos oficialmente el Congreso Internacional, 10 años del Acuerdo de Paz entre la firma y la realidad. Agradecemos a todos los presentes y a quienes se conectaron a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook y en LinkedIn. A todas las entidades que desde ya se han vinculado a la coorganización de este evento, universidades, organizaciones sociales, ONGs, embajadas y entidades del orden nacional y local. Muchísimas gracias por su asistencia. Una feliz noche para todos.